No queremos conflicto sectario. No queremos ideas medievales que nos sean devueltas en un nuevo atuendo. No lo queremos. Douglas Murray, estamos de vuelta con la segunda parte de nuestra conversación en honor al lanzamiento de tu nuevo libro sobre democracias y cultos a la muerte, Israel y el futuro de la civilización. En la primera parte, analizamos la sección del culto a la muerte. ¿Por qué Hamás es un culto a la muerte? ¿Qué significa ser un culto a la muerte? ¿Por qué Occidente lucha por aceptar el regreso del mal puro y qué significa eso? Y en esta segunda parte quiero hablar sobre cuáles son las implicaciones para Occidente, por qué esto importa, por qué la guerra que Israel está librando contra sus enemigos importa para el futuro de Occidente, porque hay mucho más en juego en la guerra del 7 de octubre que solo la supervivencia del Estado de Israel. Desde el 7 de octubre hemos visto el surgimiento no solo de un movimiento pro-Hamás, yo lo llamaría un movimiento pro-guerra, realmente un movimiento pro-culto a la muerte alrededor de Occidente. Lo hemos visto en las calles de Londres y Nueva York, la oportunidad para la intifada, la glorificación del terrorismo, de formas que creo que la mayoría de las personas en estos países no conectan del todo los puntos y entienden lo que realmente está sucediendo y lo que está sucediendo especialmente en las instituciones de educación superior. No parece augurar nada bueno para Occidente. Y me pregunto desde tu perspectiva, observando desde Londres y Nueva York, ¿qué crees que está en juego en la guerra del 7 de octubre? No la batalla en Israel, la batalla sobre Israel. Bien, Israel claramente se ha convertido en una guerra por proxy para mucha gente, para librar una especie de guerra en su propia sociedad. Tengo un atajo bastante útil para esto, si puedo decirlo yo mismo, que es si miras las protestas que han ocurrido en todo el mundo contra Israel en el año y un poco desde el 7 de octubre de 2023, verás surgir un patrón muy, muy claro. Y hagámoslo simplemente por protestas que apoyan a Israel y protestas que se oponen a Israel. En las protestas que han ocurrido organizadas por pro-Israel y principalmente organizaciones judías, a veces también cristianas, en ciudades como Nueva York y Londres. Ya ha habido algunas, verás a los manifestantes ondeando la bandera del Estado de Israel y también ondeando la bandera del país en el que están. Estarán en Londres ondeando la Union Jack y la bandera del Estado de Israel. En América estarán ondeando las estrellas y las rayas y la bandera del Estado de Israel. Y este es el caso en cada país. Hace un poco estaba en Canadá y estaba hablando con un grupo de judíos y cristianos y todos son canadienses y ya sabes, tenían al final de la noche, todos cantaron Hatikvah y luego el himno nacional canadiense. Y tuve que fingir conocer las palabras de "Oh Canadá", lo cual apenas logré hacer. Pero así es como proceden. Y si es una protesta en apoyo a Israel en Londres, terminará con el canto de Hatikvah, el himno nacional de Israel, y terminará con el canto de Dios salve al rey. Ahora, protestas anti-Israel en cada una de estas ciudades, ya sea en Toronto, Ottawa, Londres, Nueva York, Distrito de Columbia, izarán la bandera palestina, a veces ondearán las banderas de Hamas o Hezbollah, pero nunca ondean la bandera del país en el que están. Ondean la bandera de Irlanda cuando están en Londres. Sí, eso es, no hay conflicto sectario del que los irlandeses no quieran ser parte. Pero esto debería decirnos algo. ¿Por qué? ¿Por qué los miles de personas que recorren las calles de Londres oponiéndose a Israel? ¿Por qué cuando terminan en Trafalgar Square o Parliament Square o donde sea, no cantan Dios salve al rey? ¿Por qué en Washington, Distrito de Columbia, no terminan su protesta contra Israel cantando el himno nacional estadounidense?
Uno pensaría que sería un gesto performativo muy básico que podrían hacer para intentar ganarse el cariño de las sociedades alrededor. Nada es más improbable, nada es más... Increíblemente estaba en Distrito de Columbia cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló ante el Congreso y las multitudes afuera demostraron ser mucho mejores que cualquier cosa que él pudiera decir. Lo que estaba diciendo, que los manifestantes anti-Netanyahu, anti-Israel en Washington, Distrito de Columbia, ese día derribaron las estrellas y las rayas, derribaron la bandera estadounidense y la quemaron en las calles de Distrito de Columbia. Así que una de mis sugerencias es que estos movimientos nos están mostrando muy claramente quiénes son. Están dejando en claro de qué lado están. Sí, están en contra de Israel en primer lugar. Ven a Israel como el país más malvado del mundo. Pero ven a todos los demás países occidentales como los siguientes más malvados. Y por eso es imposible para ellos ondear la bandera del país en el que están. Es imposible para ellos cantar el himno nacional a los países en los que están. ¿Por qué importa? Hay personas protestando en las calles de Londres que no pueden ser obligadas a cantar Dios salve al rey ni a llevar una bandera británica. Al final del día, están protestando por los palestinos y contra la guerra. ¿Por qué importa si no cantan? Dios salve al rey. ¿Qué está en juego aquí? Es importante porque no les agradamos en lo absoluto ni a los británicos ni a los estadounidenses. Ellos son los británicos. Bueno, ahí deliberadamente estos son personas británicas que están protestando. Aquí tal vez me llevas deliberadamente a un terreno peligroso, pero ¿por qué no ponernos las botas e ir allí? Algunos de ellos son, muchos solo de nombre, aparentan no amar a las sociedades en las que viven. Parecen realmente querer llevar a cabo una campaña contra las sociedades en las que están. Quieren usar las libertades que obtienen en una democracia liberal para subvertir esa democracia liberal. Y este es un gran desafío y es evidentemente el caso que quiero decir. Y de nuevo, esto es un tren muy peligroso, pero deberíamos ir allí. Está claro que gran parte de la fuerza impulsora de estos movimientos anti-Israel provienen de personas que están ideológicamente motivadas, tienden a ser de la izquierda política dura, no siempre, pero en su mayoría. Pero el verdadero motor impulsor en las protestas ha sido las poblaciones musulmanas en Occidente. Y puedes notarlo en cualquiera de las protestas en Londres la mayoría de las protestas en los Estados Unidos y en otros lugares. Y hay una razón para eso y tal vez deberíamos ir allí, pero es una cosa muy, muy preocupante. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Es solidaridad con las personas que perciben como su propio pueblo? ¿Otros musulmanes están en apuros, por lo que acuden en su ayuda? Bueno, lo extraño de todo esto es que, por supuesto, si simplemente se tratara de musulmanes corriendo a defender a otros musulmanes, entonces habrían estado mucho más activos en los últimos años e incluso en este momento de lo que están en una serie de otros conflictos. Muchas más personas han sido asesinadas en Yemen por musulmanes, musulmanes asesinados por musulmanes en los últimos años que en el conflicto en Gaza, el conflicto en Líbano con Israel. Muchos más musulmanes han sido asesinados en Siria por otros musulmanes en la última década que los que han sido asesinados en las guerras desde el 7 de octubre. Si simplemente fuera una cuestión de defender a otros musulmanes, sería un problema sectario que podría ser preocupante, pero también sería comprensible. Pero claramente no es eso. Hay grillos siempre que los musulmanes son perseguidos o asesinados o involucrados en una guerra que involucra a cualquier país que no sea Israel. Hay un dolor muy específico, por decirlo suavemente, en el mundo musulmán sobre el Estado judío. Luchando, y creo, y profundizo un poco en esto en el libro, creo que hay un par de razones para esto. Una es una cuestión teológica muy profunda, batalla de mayor profundidad de lo que la mayoría percibe, que es que el Estado judío y la supervivencia del Estado judío y el derecho del Estado judío a defenderse lastima la autoestima de gran parte del mundo musulmán. Lastima su autoestima por razones
que la mayoría de las personas han olvidado, pero no creo que el mundo musulmán lo haya hecho, que es que los judíos fueron invitados al Islam por el inventor del Islam, Muhammad, y rechazaron la invitación. Y desde lo que Muhammad hizo fue afirmar tener la revelación final de Dios al hombre. Los judíos y otros deberían haberse dado cuenta de su error al no aceptar la invitación de Muhammad al Islam. Y como mínimo, los judíos no deberían estar bien, y de hecho el mundo no musulmán en general no debería estar bien, porque si tienes la revelación final de Dios, debería darte una ventaja demostrable. Y Bernard Lewis y otros lo han dicho antes que yo, pero creo que requiere reafirmación. Si crees que tienes la revelación final de Dios y tus sociedades no son buenas y tu nivel de vida no es bueno, y las oportunidades para que tus jóvenes hombres y mujeres mejoren sus vidas no son buenas, eso es malo en sí mismo. Pero si miras cerca al país vecino, en la misma región, con en realidad menos de los recursos naturales y mucho más que está prosperando económicamente, socialmente, societalmente, esto es un profundo agravio, o sea, un agravio más profundo, porque ese agravio es por qué están teniendo éxito donde nosotros no lo estamos cuando somos nosotros, el mundo musulmán, quienes tenemos la revelación, somos nosotros a quienes Dios habló por última vez. Y puedo ver cómo eso puede motivar al Islam radical en el Medio Oriente. La pregunta es, si no crees que esto es un poco de sobreextensión en el análisis de Sillón y decir psicologizando de Sillón y decir que la misma dinámica está motivando a tu musulmán promedio de Tower Hamlets para ir a protestar contra Israel como una familia de sábado por la tarde. Diversión de día. Bueno, lo primero es que no hago análisis de Sillón mucho, pero todo lo que he visto al no estar en un sillón me sugiere, y este es el caso en Tower Hamlets o en cualquier otro lugar que te gustaría mirar en Europa o en el oeste, esto es lo que motiva, esto es cómo los musulmanes en el oeste se enojan y se molestan. Es porque, y es algo muy desagradable, pero es el hecho que tenemos que mirar es porque puedes predecir con una certeza sobrenatural la visión de un político occidental de este conflicto dependiendo de su propia herencia religiosa. Esto es muy, muy desagradable de admitir. Pero en Escocia, el ex primer ministro Hamza Yusuf, musulmán, resulta tener una esposa que es palestina. Así que tal vez él tiene un problema específico allí. Pero ya sabes, era Gaza, desde el momento en que ocurrió el 7 de octubre. Primer ministro musulmán en Australia, Gaza, desde el momento en que sucedió. Ilhan Omar y Rashida Tlaib en los Estados Unidos, y así Gaza. Mientras que, por ejemplo, Rishi Sunak o Suella Braverman, también de ascendencia inmigrante, como la mayoría de las poblaciones musulmanas de ascendencia inmigrante, pero no de ascendencia inmigrante musulmana. Y por lo tanto, parece no está extremadamente preocupado por razones ideológicas, teológicas, religiosas, sectarias, sobre los conflictos que involucran a Israel. ¿Crees que estos políticos musulmanes en Occidente están especialmente agitados por Israel porque ven la existencia de Israel como ¿qué? ¿Un gran agravio para el Islam? Sí, por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Es algo extremadamente profundo. Y los judíos luchando por su existencia y ganando es un agravio muy, muy profundo. Y hay otra cosa que agregaría a eso que está en un nivel casi igual de profundo, que es esto. Y nuevamente es algo de lo que hablo en el libro, pero hay solo un lugar en el mundo, una comunidad, parte del mundo, en el que el antisemitismo al estilo nazi sigue siendo común, de hecho está muy extendido y es común, y ese es el mundo musulmán. Y como digo, en estilo nazi, antinazis,
son puro estilo nazi. Eso es una gran afirmación que vas a tener que respaldar. Sí, claro, al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis eran juzgados y ahorcados. O los que sobrevivieron se escabulleron como ratas a Sudamérica y a algunos otros lugares del mundo. Siria, por supuesto, en algunos casos. Pero el antisemitismo nazi fue para... Creo que durante todo el periodo, desde 1945, el antisemitismo nazi fue completamente, totalmente destruido en el campo de las ideas, así como en el campo de batalla, y solo hay una parte del mundo donde eso no es el caso, y es el mundo musulmán. Y mencioné esta parte muy, muy interesante, a mi parecer, de la historia intelectual que vale la pena señalar, que es que después de la Segunda Guerra Mundial, el único lugar en el mundo que recibió a un criminal de guerra nazi como un héroe fue el mundo musulmán. Estoy hablando, por supuesto, del gran Mufti al-Husseini, a quien Irlanda todavía tiene una estatua a un partidario nazi. De hecho, fui a visitarlo hace algunos años, pero está bien. Con la excepción de Irlanda, pero con la excepción de Irlanda, que es algo que estoy muy, muy feliz de discutir. Sí, Sean Russell murió en un ejército republicano irlandés. Un líder del ejército republicano irlandés murió en un submarino nazi y, por supuesto, un gobierno irlandés de posguerra que había mantenido una neutralidad tan estricta durante la guerra, erigió una estatua a Sean Russell y siempre que su estatua ha sido desfigurada, siempre han reparado la estatua, lo cual siempre ha sido interesante, pero sí, en Dublín puedes visitar la estatua de Sean Russell, líder muerto del nazi y del ejército republicano irlandés, pero el único lugar real en el mundo donde un líder nazi regresó a casa fue al-Husseini, quien por supuesto famosamente fue a Hitler y ofreció crear unidades SS en el Medio Oriente para llevar a cabo la exterminación de los judíos y en el Medio Oriente, así como en Europa. Y después de la guerra, al-Husseini. Es una historia muy interesante, pero los franceses lo querían por crímenes de guerra, por varias razones turbias. Termina en Yugoslavia en un momento detenido, van a juzgarlo allí, pero en 1946 regresa a casa a Egipto y tenemos los registros de la radio pública egipcia cuando el gran mufti regresa de Europa. Y tenemos la declaración que fue leída por Hassan al-Banna, el fundador de la Hermandad Musulmana, que da la bienvenida a al-Husseini a casa. Y lo que se dice es que, lo siento, parafraseando las citas exactas en el libro, lo que se dice es la plaga de judíos, el león de los musulmanes ha vuelto a nosotros. Es el único lugar, Egipto, es el único lugar donde un nazi regresó y fue recibido como un vencedor, como un vencedor. Y mi creencia es que mi observación con mis ojos en muchas partes del mundo musulmán, en Egipto, en el Medio Oriente, es que es una parte del mundo donde el antisemitismo nazi y los textos nazis son corrientes, ya sea en una estación de tren en el Cairo o en una casa en Gaza. Estas son las únicas partes del mundo donde encontrarás copias de mi lucha siendo leídas y vendidas, no por interés académico o histórico, sino como un manual de instrucciones. ¿Por qué es que tantos de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel han estado yendo de casa en Gaza en el último año y medio y han estado encontrando justo en casa tras casa? Y siempre dicen marcada radicalización desde 2014 para los que están involucrados en ese conflicto también. ¿Por qué siguen encontrando Mein Kampf? ¿Por qué siguen encontrando los protocolos de los sabios de Sion y otras basuras antisemitas nazis? ¿Por qué es tan común? Y la razón es que no fue erradicado en el mundo musulmán.
no fue erradicado, no fue derrotado en el mundo musulmán. El antisemitismo al estilo nazi no fue derrotado en el mundo musulmán. En 1945 ha arrasado desde entonces. Y para citar a Mehdi Hassan, nuestro amigo mutuo, quien en un raro momento de honestidad en alrededor de 2013 escribió un artículo sobre esto en el New Statesman. Dijo, cada musulmán que lea esto sabrá de lo que estoy hablando cuando dijo que el antisemitismo es nuestro. Cito, sucio pequeño secreto. Afirmó que cada musulmán en Gran Bretaña u Occidente que lea esto entenderá a qué se refiere. Dijo que este es Mehdi Hassan, no yo. Dijo que cada musulmán que lea esto sabrá que en la cena de la familia en Francia se hablará de cómo los judíos, ya sabes, no estaban en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Alguien hablará de las otras teorías de conspiración antisemitas. Está ahí. Lo describió entre las comunidades musulmanas en Occidente como, cito, desenfrenado y común ahora. Un raro momento de honestidad. Un raro momento de honestidad. No sé cómo lo logró. Pero esto, ya sabes, si fuera cualquier otra comunidad, si descubriéramos que hay una secta política y podría haber en el futuro, podría haber tal secta en el futuro, o grupo, o reunión política, como ha habido en el pasado. Pero si hubiera una secta política o religiosa en la que el antisemitismo al estilo nazi era común y corriente, creo que seríamos capaces, querríamos erradicarlo, querríamos desafiarlo, querríamos confrontarlo, querríamos resolverlo, querríamos corregir ese problema. Pero volviendo a lo que dijo Ruth Wise, no parece que muchas personas quieran hacer ese trabajo. Pueden identificar que los judíos son las víctimas del antisemitismo, pero no pueden identificar quiénes son los culpables cuando hubo ese pogromo antijudío efectivamente en Ámsterdam hace algunos meses. ¿Recuerdas cuando el equipo de fútbol israelí estaba jugando como los macabeos? ¿No es así? Creo que Maccabi. Tel Aviv, creo que sí, estaba jugando en Ámsterdam y parecía que los conductores de Uber locales, que es interesante, estaban comunicándose entre sí y luego terminaron, ya sabes, ayudando a acumular y hacer que la gente se acumule en estos israelíes que estaban en la ciudad y los golpearan. Y fue un linchamiento premeditado, ¿verdad? Así que mira la cobertura de eso en casi todos los medios. Eran, ya sabes, personas locales, holandesas, atacando a israelíes visitantes. Y simplemente no creo que eso sea en absoluto un análisis del tipo granular que necesitamos, que es quién es. Eran personas holandesas saliendo de molinos de viento en sus suecos, encontrando a un judío y golpeándolos. Fue porque... sí, es así. Entonces, la gente holandesa tiene que abordar eso y decir como diablos en los años 2020. La población holandesa está olvidando increíblemente los peores tiempos en la historia holandesa. Pero nadie piensa que ese es el caso. Pero estos son holandeses. Ahora sí, bueno, algunos de ellos lo serán, algunos de ellos no lo serán. Pero esto es, por lo que digo, que esta es una pregunta que es tan difícil de abordar para el oeste, porque tenemos esto en medio de nosotros. Tenemos personas que creen, no todas, pero sí tenemos personas que creen en ideas malvadas y nazis. Y no lo identificamos, y no lo señalamos, y no lo desafiamos, y no hay suficiente desafío desde dentro de esas comunidades. Y sabes, es como hace años había un grupo en el Reino Unido llamado Musulmanes por Israel, o algo así, y en serio, sí, y era un grupo musulmán pro-Israel, surgió. Y recuerdo que un amigo mío es en realidad un musulmán sufí que me dijo, ¿has oído hablar de este grupo? Y yo y musulmanes por Israel. Y dije, sí, conozco a ese tipo. No es tanto.
Agradecemos a Answer Books por su apoyo continuo a este podcast. Si deseas defender nuestra civilización occidental como Douglas Murray, puedes apoyar la experiencia. Answer Books entrega hermosos regalos, alimentos y tesoros hechos a mano desde la Tierra Santa hasta tu puerta cada 3 meses. Y apoya a las personas que llaman a este lugar Hogar en Casa. Obtén un descuento de 10 solo para los oyentes de estado. Puedes ir a latierrasanta.com/descuento/Alon. Eso es caja de respuesta ARTZ, unacaja.com Z para los americanos. /descuento/Alon para un descuento de 10 de vuelta a Douglas Smary. No es eso. No es una exageración decir que sí, las comunidades musulmanas en el oeste estuvieran conscientes del mal que existe en su medio. Entonces lo estarían enfrentando y no lo están. Y lo único que puedes decir nuevamente con considerable certeza es sí, si un grupo dentro de esa comunidad quisiera dar la alarma, lo harían en gran detrimento de las comunidades musulmanas. El mundo musulmán y el oeste serían el objetivo de graves críticas, por decirlo suavemente, desde dentro de sus propias comunidades. Sin embargo, las personas que lideran las protestas, las protestas pro Hamas, las personas que lideran las protestas pro Hezbollah, las personas que han predicado y tenemos los videos, todos están disponibles en línea, predicaron en mezquitas. En Gran Bretaña y en toda Europa, en el periodo posterior al 7 de octubre, han predicado que Hamas está bien y es bueno y que estas acciones que hizo Hamas fueron buenas. Estas personas no son marginadas por su propia comunidad y podrías decir que la interpretación más generosa es que está bien. Ninguna comunidad religiosa le gusta ventilar sus trapos sucios en público. Sabes que la Iglesia Católica intentó como el infierno ocultar los escándalos de abuso infantil dentro de la iglesia. Los grupos religiosos tienden a no querer ventilar sus trapos sucios en público. Es vergonzoso y así sucesivamente. Pero si no estás lidiando con este problema y te muestras profundamente reacio a tratar este problema, otras personas tendrán que resaltar el problema y, como digo, muy pocas personas parecen querer hacer eso y es a nuestro largo plazo serio. En perjuicio, Douglas. Lo que estás describiendo es profundamente perturbador. Y es profundamente perturbador porque como un liberal a la antigua, quiero creer que los países occidentales son capaces de democracias seguras de sí mismas, capaces de integrar a personas de diferentes orígenes, inmigrantes de todo el mundo, alrededor de un ethos cívico compartido, seguros en sus propios valores. Y no quiero estar en una situación donde las comunidades judías de estos países se encuentren atrapadas entre cruzados, ¿verdad? Los judíos quedan atrapados entre la población blanca enojada, los yihadistas y los extremistas del otro lado, lo cual nunca es bueno durante una cruzada. Y definitivamente es terrible para estos países, y eso plantea la pregunta de cómo tú enfrentas lo que has descrito como un creciente problema de sectarismo dentro del oeste. Y me pregunto, ¿sabes? Hay el viejo tópico de que Israel es el canario, ¿sabes? Los judíos, el canario en la mina de carbón, lo que comienza con los judíos, nunca termina con los judíos, solo. Pero me pregunto, ¿qué crees que presagia? Porque hemos visto alrededor de esta guerra por primera vez muchos musulmanes en el Reino Unido convirtiéndose, y dejemos de lado por un momento cuál es la motivación real, si es una simpatía genuina por los palestinos o si es, como tú interpretaste, un afronta al Islam, cualquiera que sea la razón, esencialmente convirtiéndose en votantes de un solo tema, la elección de la independencia de Gaza al Parlamento. Y me pregunto, ¿a dónde ves que esto va fuera del contexto de Israel? ¿Es esto algo donde la guerra desaparecerá y el problema del sectarismo desaparecerá? ¿O crees que la reacción que el 7 de octubre ha suscitado y desencadenado en Occidente es en realidad una señal de advertencia de que las personas, precisamente las personas que quieren que sus sociedades sean tolerantes, inclusivas y acogedoras, deberían estar alarmadas porque les dice que ese experimento como algo no está funcionando, algo no es funcionando? Sí, por supuesto. Bueno, sí, quiero decir, algo no está funcionando.
Y siempre he pensado que es bastante probable que Israel y quizás incluso los judíos en la diáspora sufrirán por eso, porque es demasiado fácil para políticos convencionales, entre otros, creer que si simplemente haces desaparecer el problema de Israel, de alguna manera tienes paz en casa. De nuevo. Una ofrenda sacrificial como un chivo expiatorio. Quiero decir, Mark Carney recientemente asumió como primer ministro electo en Canadá, del gran estado de... Es broma, es broma. Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, estuvo en la oficina designada por no más de 24 horas antes de que comience a tuitear sobre lo terrible que es que Israel no debería estar dando más electricidad a los gazatíes. ¿Y qué tiene que ver eso con él? ¿Qué es él? ¿Un experto en suministro eléctrico en Medio Oriente? ¿Por qué amenazó con cortar el suministro eléctrico de Ontario a Estados Unidos? Ya veremos cómo resulta eso. Pero, ¿por qué siente Mark Carney la necesidad de hacer eso? Es porque apaciguar ese movimiento en casa y esperemos que siga adelante, que se vaya. No creo que el mal no confrontado se vaya. No creo que lo haga. Creo que tienes un momento de dolor, de corrección, de rumbo, de reconocimiento de dónde estás. Espera, ¿qué significa eso de dolor y corrección de rumbo? Porque esto suena bastante oscuro, ¿no? Quiero decir, bueno, realmente no sé lo que significa en cierto modo. Quiero decir, sé las diversas cosas que podría significar, pero mi propia creencia es que tienes que enfrentarte a esto y tienes que enfrentarlo y tienes que decir cómo tienes que decir, entre otras cosas. Tienes que decir que estas son vistas que no podemos tolerar. No queremos que la gente en democracias liberales apruebe el asesinato de minorías. No queremos que la gente en nuestras democracias celebre la masacre de civiles inocentes. No lo queremos y no queremos conflictos sectarios. No queremos que las ideas medievales nos sean devueltas en un nuevo disfraz. No. No lo queremos ahora. Como digo, y he dicho esto durante muchos años, el problema de las democracias liberales y el problema que los autodenominados liberales nostálgicos como tú tienen es, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay algún momento en una democracia liberal donde podamos decir que eso no funciona para nosotros? Yo diría que obviamente sí. No creo que tener seguidores sordos de culto entre nosotros sea bueno para nosotros. No lo quiero. Creo que es muy imprudente alentarlos, acariciarlos y apaciguarlos. Creo que ese es el momento en que las democracias liberales deberían poder encontrar algo de valor cívico y algo de columna vertebral. Y sabes, creo que eso se puede hacer, siempre he pensado que se puede hacer, pero tiene que ser hecho por figuras principales que señalen esto y digan, sabes, si apoyas a los cultos de la muerte, hay países en el mundo en los que puedes vivir, pero este no debería ser el que deberías intentar trabajar y promover tus objetivos, porque esto no funciona para nosotros. Douglas, también quiero creer que las democracias liberales son capaces de integrar a las minorías, agrupándose alrededor del sentido de orgullo cívico. El problema es, por supuesto, que mucha de la simpatía por el lado anti-Israel y todos los problemas que se manifiestan allí provienen de las instituciones de élite, provienen de las universidades, provienen de secciones de los medios. Quiero decir, esto me lleva a lo que quería discutir. Sobre los desfiles de rehenes de Hamas, los espectáculos que Hamas organizó, en particular los grotescos desfiles de bebés muertos, donde invitaban a la gente en Gaza como si fuera un día divertido en familia, para ver los ataúdes de Kafir y Ariel Vivas junto con Oded Lifshitz, un activista por la paz asesinado, otra mujer que pensábamos que era Shiri Vivas, hasta que abrimos el ataúd y descubrimos que habían enviado algún cadáver aleatorio en su lugar, de este rehén que habían asesinado, después de la masacre del 7 de octubre. Y esto fue un espectáculo gestionado que hizo que muchas personas se preguntaran quién es el público objetivo. Hamas está organizando estos desfiles
de rehenes como entretenimiento medieval para la gente de Gaza. Es el público objetivo, el público israelí al que Hamás está intentando aterrorizar psicológicamente. Es el público, los gobiernos europeos y occidentales que se supone deben estar impactados al entender que Hamás sigue siendo el gobierno de Gaza, está decidido a continuar y que es firme en usar la palabra que les gusta a los palestinos. Creo que hay otro público, hemos visto en Occidente, el surgimiento de lo que yo llamo chic yihadista. El kafir que se ha convertido en un símbolo, el triángulo rojo invertido, la forma en que Sinwar fue idolatrado, y tú y yo tomamos algo en Tel Aviv la noche que Sinwar fue eliminado y levantamos la copa al valor de las fuerzas de defensa de Israel al hacer eso. Hay trabajo. Un trabajo muy bueno y casi por accidente por un soldado que ni siquiera estaba en uniforme cuando comenzó esta guerra. Hay un gran movimiento en el oeste que está enamorado de la iconografía, de la estética del terrorismo palestino. Y creo que ellos eran la audiencia. Creo que Hamás sabía exactamente qué botones estaban presionando para sus seguidores en el oeste. No necesariamente entre la comunidad musulmana. Muchos dentro, ya sabes, los blancos despiertos también, que están enamorados de esta iconografía de lucha gloriosa y martirio. Quizás porque sus propias vidas están tan carentes de significado que piensan que la autonegación es la única forma en que pueden darle sentido al mundo. Y me pregunto, ¿qué piensas de eso? Hamás y Sinwar convirtiéndose en íconos de culto en el oeste, no solo entre la comunidad musulmana. Una cosa muy importante que decir es que hemos visto esto antes, muchas veces antes. Un gran filósofo español del siglo XX que escribió el libro El sentido trágico de la vida, describió, creo, en ese libro o en otro lugar, la extrema derecha prefranquista en España que interrumpió, si no me equivoco, una reunión pública en la que estaba hablando, y tendrás que disculparme, no tengo un español razonable, pero si recuerdo bien, el grito era ¡Viva la muerte! Por cierto, esto está sucediendo. Va a ser irónico porque, como parte de nuestra asociación con una empresa israelí de inteligencia artificial llamada Linguana, todos estos episodios también se suben doblados al español. Así que cualquiera que escuche en español escuchará a Douglas Murray en español diciendo: Estás destrozando tu fantástico idioma. Irónicamente significa viva la muerte. Viva la muerte, ese era el canto. Y es alrededor de 1934 o algo así en Madrid. O sí. Viva la muerte, y esto. De nuevo, es un canto necrofílico, obviamente, y un canto que podrías poner fácilmente en las bocas de Hamás. Estos espectáculos son para varias cosas, incluyendo los desfiles de victoria. Es difícil para la mente occidental apreciar eso. Uno es... Sí, hay una especie de chic radical en Occidente. El kefir siempre lleva una mascarilla COVID. Es muy interesante cómo parece haber tal cruce en el diagrama de Venn entre el apoyo a Hamás y el miedo al COVID-19. Pero Douglas, eso es... Como todos sabemos, el COVID es una forma de opresión por discapacidad. Sí, estrictamente vinculado. Eso es correcto. Cito un póster que vi en Colombia diciendo exactamente esto, que todo esto está interconectado de alguna manera. Lo que realmente es, por supuesto, como el KKK, los partidarios de Hamás en América son lo suficientemente sabios como para cubrir sus caras. Y eso es realmente lo que quieren hacer. Quieren, digamos, viva la muerte, pero se cubren la cara mientras lo hacen. Lo que nos dice mucho sobre ellos, por supuesto. Pero realmente creo que el punto de estos espectáculos, estas atrocidades, es en realidad un acto de desmoralización deliberada, y tenemos que asegurarnos de no caer en él. Y es esto lo que digo en un momento hacia el final del libro, que he pensado durante algunas décadas ahora, que es la burla yihadista que puedes escuchar de Hamás y puedes escuchar de Al-Qaeda, podrías escuchar de Estado Islámico de Irak y Siria.
que es: amamos la muerte más de lo que amas la vida. Y estos son estos espectáculos necrofílicos que tienen como escenarios estas celebraciones de la muerte, estas celebraciones del asesinato, son una visualización de esa jactancia de los yihadistas, que es: amamos la muerte más de lo que amas la vida. Son escoria malvada. ¿Por qué eso tiene audiencia en Occidente? Bueno, porque eso tiene un atractivo para las personas que buscan significado, que de otra forma carecen de significado. Es un movimiento como lo fue el movimiento de los franguistas. Es un movimiento como cualquier número de cultos sordos a lo largo de la historia han sido un movimiento, porque dice: únete a nosotros y encontrarás este propósito. Y no solo este propósito, sino que serás parte de un movimiento que tiene algo extraordinario. Autocreencia que puede incluso hacer las cosas más grotescas y aún así obtener lealtad. Doctores, ¿qué salió mal para que las sociedades occidentales produzcan personas que piensen que solo pueden lograr significado a través de la idealización de la yihad? Discutes en tu nuevo libro sobre democracias y cultos a la muerte, la naturaleza del contrato social israelí. Cada país tiene su propio contrato social. En Gran Bretaña tal vez sea si pagas tus impuestos y te ocupas de tus propios asuntos. Entonces el Estado te dará servicios y se ocupará de sus propios asuntos. Y no estoy seguro de que también lo está haciendo en ese sentido ahora. Pero el contrato social israelí es que todos se arremangan, todos contribuyen. No todos lo hacen, no todos están cumpliendo su parte del contrato social y a cambio nadie se queda atrás. Sí, si te metes en problemas, iremos hasta el fin del mundo para rescatarte. Es por eso que el tema de los rehenes ha resonado tan poderosamente entre los israelíes. Y creo que por eso la gente alrededor del mundo no entienden por qué los israelíes y los judíos de la diáspora están tan profundamente agitados por la crisis de los rehenes, porque ese contrato social, ese sentido de solidaridad, el que no dejas a un hombre sangrando en el campo de batalla, no es parte del contrato occidental moderno que dice: paga tus impuestos y no te metas en los asuntos de los demás, y te daremos servicios y te dejaremos en paz. ¿Qué salió mal con el contrato social occidental? Las estructuras de las sociedades occidentales difieren de las israelíes en cuanto al significado de ciertos aspectos, como has podido ver en tus reportajes. Evidentemente se benefician de contribuir, todos hablan de cómo puedes contribuir al Estado, lo que necesitas dar, y obtenemos tanto en términos de significado. Nunca hubo un capítulo más significativo en mi vida que los primeros meses después de la guerra del 7 de octubre, cuando estábamos unidos como sociedad. Cuando estábamos totalmente movilizados y todos se arremangaban, y contribuyendo con lo que podían, todos nos sentíamos tan significativos. ¿Qué salió mal en el oeste? Que la gente no se siente significativa y piensan que derribar lo mejor es la solución. La historia del país ha generado... Así es como obtienen su significado. Bueno, hay muchas explicaciones potenciales, pero permítanme decir primero que sí, este problema del contrato social que existe en Israel, diría que en realidad no es un contrato social, creo que es un contrato profundamente religioso, que sí, lucharemos por cada vida. Y creo que eso es una promesa increíblemente poderosa en una sociedad, decir que cada vida es sagrada y que haremos cualquier cosa para recuperarlas. Obviamente eso es algo que las personas muy malvadas luego usan para su beneficio. Saben que si toman a un joven de 19 años de la frontera de Gaza, podrán mantenerlo en mazmorras durante años y algunos años después extraer a 1000 asesinos por esa persona. Otra sociedad podría no ser vulnerable de esa manera. No creo que si el Partido Comunista Chino, si uno de sus ciudadanos fuera secuestrado, lucharía como sea para recuperarlos, no sé, no creo que sí. Ciertamente no creo que lucharían tan duro como los israelíes luchan porque su gente regrese a casa.
Y sé que el Partido Comunista Chino no entregaría a 1.000 asesinos condenados y fabricantes de bombas y demás por esa persona, pero esto tiene que ver con algo muy, muy profundo e importante en el ethos del pueblo judío, no solo el ethos de Israel. Y por supuesto es una de las bases perdurables, no solo de Israel y del judaísmo, sino de la tradición occidental, las fe occidentales, y que es la santidad del individuo. Y el hombre fue creado a imagen de Dios, exactamente, y que esto es, y que por lo tanto pecar contra herir a una persona deliberadamente de esa manera es en sí mismo un pecado contra Dios. Esto es lo terrible. Quiero decir, cuando tus enemigos, ya sabes, su hijo, ¿no es así? Él dice, ya sabes, si te entiendes a ti mismo y no entiendes a tu enemigo, perderás muchas batallas. Y si lo haces de varias maneras, pero si te entiendes a ti mismo y entiendes a tu enemigo, ganarás muchas batallas. Los cultos a la muerte creen que pueden ganar contra Israel. Y cito en el libro, cito a Sinwar en prisión diciendo tanto antes del 7 de octubre que Sinwar pasó su tiempo en prisión. Después de asesinar A palestinos, por cierto, por lo que estuvo en prisión. El carnicero de Khan Yunis, sí, Sinwar en prisión estudió estudió la psicología israelí y sabía esto. Esta virtud de la sociedad israelí, este es nuestro punto débil, sí, y luego ve que este es el punto débil. Les importa, dijo en un momento, dijo que no hay mejor noticia para un palestino en una prisión israelí que la noticia de que un israelí ha sido tomado como rehén. Esto lo dijo él, esto es lo que dijo Sinwar. Este es el momento en que sabes que tienes una línea de vida para salir. Así que saben que él sabía eso, que Hamás y los demás lo saben. Y entonces el desafío es, ¿cómo nos aseguramos en Occidente, no solo en Israel, que estas virtudes, y son virtudes profundas, no se utilicen para subvertirnos? Y obviamente en Israel es donde es más doloroso con la situación de los rehenes, porque todos en Israel saben por qué los están reteniendo. Todos sabemos que esa es la línea de vida de Hamás. Está ahí mientras estén reteniendo a judíos muertos o judíos vivos. Y tenemos que entenderlos como ellos nos entienden a nosotros. Pero el crucial es, y una de las cosas con las que termino en el libro, es preguntando esta cuestión sobre cómo respondemos a estos cultos necrofílicos de la muerte, cómo les respondemos. ¿Qué decimos frente a las personas que cantarían viva la muerte? ¿Qué decimos a las personas que nos provocan con esto de que amamos la muerte más de lo que amas la vida? ¿Qué les decimos? Y trato de terminar el libro diciendo cuál creo que es mi respuesta a eso. Alerta de spoiler, ¿cuál es tu respuesta? Es complicado y simple, que es no hay nada malo, ¿eh? Amar la vida tanto no es malo. Es nuestra gran virtud y no tenemos que tenerla en contra nuestra. Tanto Israel como los países occidentales son sociedades profundamente amantes de la vida, pero lucho con la pregunta de por qué la gente en Occidente realmente lucha para entender la situación de Israel. Creo que parte de ello es que la realidad de seguridad de Israel está simplemente a un mundo de distancia de cualquier cosa con la que la gente en Occidente esté familiarizada. Aunque el regreso de la guerra a Europa, ahora con Rusia y Ucrania, pone esos problemas de seguridad en primer plano. Pero quiero decir, incluso en tu libro, te gusta hacer hincapié en que Israel y Occidente están en el mismo barco. Me pregunto si lo exageras.
Está bien porque tú hablas sobre las atrocidades del 7 de octubre y dices que la gente pregunta ¿qué harías si esto sucediera en tu país? Y tú dices pero ya ha sucedido y citas a Bataclan y mencionas las otras atrocidades terroristas, excepto que no ha sucedido nada como el 7 de octubre en Occidente porque no fue solo un ataque terrorista. Douglas, si el 7 de octubre fuera solo un ataque terrorista bárbaro, no podrías justificar el alcance de la destrucción en Gaza. El 7 de octubre fue una invasión por una horda bárbara buscando desencadenar una guerra regional de aniquilación. Fue el Bataclan, el 11 de septiembre Pearl Harbor y Bucha de Israel, todo en uno. Lo digo así. Y el oeste no ha experimentado nada parecido. Esto sería como si Estado Islámico de Irak y Siria controlara Cornwall y luego decidiera usar Cornwall como base para una invasión del resto de Inglaterra y tomara a cientos de personas inglesas como rehenes. Y me pregunto, estamos lidiando con hipótesis imposibles de intentar entender, pero ¿crees que la gente en Occidente, en Inglaterra y los Estados Unidos comprende lo que has visto en Israel, que son los lazos de solidaridad social, o están fundamentalmente desgastados en estos países también, hasta el punto de que no entienden por qué todo un país está paralizado debido a una crisis de rehenes? Que si sabes en este extraño escenario hipotético que Estado Islámico de Irak y Siria controlaba Cornwall y lo usaba como base para una invasión para secuestrar a cientos de personas de Glastonbury. Quiero decir, no sé cómo Inglaterra lo manejaría. Es un escenario tan descabellado que es imposible incluso preguntar cómo esta realidad sería... Todo es descabellado hasta que sucede Al principio del libro mencioné que, por supuesto, ¿Cómo sabes? Lo que pasó el 7 de octubre en términos numéricos es equivalente a, creo, 44.000 estadounidenses siendo asesinados en un día y 10.000 estadounidenses siendo tomados como rehenes. Y como digo, quiero decir, no veo ningún escenario en el que 10.000 estadounidenses fueran tomados como rehenes en el que América no arrasaría la tierra para recuperarlos. Nadie puede decirme lo contrario. Sí, quiero decir, en términos de números puros, lo que Israel pasó el 7 fue, ya sabes, quiero decir, ¿cuántos 11 de septiembre habría sido? Odio estas comparaciones donde tú... Lo escalas porque una vida es una vida sin importar la nacionalidad. O tantos cientos de estadounidenses. No es eso, es solo en términos de la escala, En un país de 8 o 9 millones de personas, en un país de 320 millones o lo que sea, es muy importante darse cuenta de eso. Porque si estuvieras lidiando, por ejemplo, con 10.000 rehenes estadounidenses, muchas personas en la sociedad estadounidense tendrían alguna conexión con uno de esos rehenes, o algunos de ellos. Esto se debe a que la escala es crucial, ya que no se trata de individuos en tu nación, sino del país en su conjunto. Se trata de nosotros como colectivo. De repente todos están a 2 grados de separación del nosotros del país, la tercera persona plural. Alguien que estuvo en Coachella. ¿Verdad? Si tal atrocidad ocurriera en Coachella. Y eso es lo que quiero decir. ¿Sabes cuando cito en el libro a alguien que me dice, ¿sabes el Festival Nova? ¿Sabes qué pasaría si eso ocurriera en tus sociedades? Y dije, ¿sabes? No se lo dije a la persona, pero estaba pensando que algo así ha sucedido. Y es por eso que menciono el Bataclan, el atentado en el Manchester Arena y otros. Es que algo así ha sucedido, no en la misma escala, pero hemos tenido destellos de la realidad que Israel vio el 7 de octubre. Hemos tenido destellos de ello, pero hemos estado suficientemente afortunados para poder apartarlo. Por ahora. Eso es un pensamiento fascinante, porque mi impresión durante la guerra ha sido que esto obviamente ha creado un gran dolor de cabeza político para el oeste por las razones demográficas y sociales que discutiste, y por lo tanto hay un deseo de que esta guerra simplemente desaparezca. Solo hazla desaparecer. Sabemos que si lo congelas en su lugar con los agresores, aún prometiendo hacer de nuevo el 7 de octubre.
Y de nuevo, solo estamos comenzando a contar el tiempo para la próxima vez. Pero es interesante porque ahora estás diciendo que, bueno, el oeste ha tenido un vistazo de este tipo de atrocidades y pudieron alejarlo porque sí, estaba la guerra contra Estado Islámico de Irak y Siria, estaba la guerra contra Estado Islámico de Irak y Siria cuando más de 70 naciones se unieron para bombardear a Estado Islámico de Irak y Siria en Siria. Irak. Y no estoy de acuerdo con las personas que dicen que Hamas no puede ser derrotado. Mira, Estado Islámico de Irak y Siria no está derrotado. Estado Islámico de Irak y Siria ha sido reducido a un grupo terrorista que está planeando ataques en conciertos en Austria. No controla un territorio del tamaño de Austria. Ahora, por supuesto, cuando Estado Islámico de Irak y Siria fue destruido, nadie insistió en que no se permitiera a los civiles abandonar Raqqa o Mosul y que los civiles debían ser protegidos mientras Estado Islámico de Irak y Siria es arrasado hasta el suelo. No hubo pedidos para que los camiones de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ingresen al centro de Raqqa y Mosul. Y así se le dice a Israel, bueno, ¿quieres derrotar a Hamas? Las reglas del juego de los civiles tienen que permanecer exactamente donde están, sentados encima de las instalaciones de Hamas, y no puedes hacer nada para moverlos. Eso mismo estaba manipulado en contra de Israel, pero me desvío. Pudieron atacar a Estado Islámico de Irak y Siria y eliminarlo de su posición territorial en Siria e Irak, pero los otros ataques fueron casi tratados como anomalías, como si fueran estos momentos extraños. En el libro mencionas cómo, tras el terrible atentado en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande, se realizó un concierto público al aire libre cantando No mires atrás con ira, como si el ataque a niñas pequeñas en un concierto de pop no debiera provocar enojo. Esa es una emoción humana natural. Pero el punto al que estoy tratando de llegar es que quizás Occidente se ha acostumbrado a pensar que hay problemas que simplemente puedes apartar y lidiar con ellos más tarde. Israel está afirmando que esta es una guerra en la que han intentado apartarlo y barrerlo bajo la alfombra. Hemos intentado poner a Gaza bajo asedio, hemos intentado inundarlo con dinero catarí, hemos intentado apartarlo y no funcionó, así que ahora vamos a lidiar con ello de una vez por todas, porque queremos que esta sea la guerra de Gaza, que termine todas las guerras de Gaza. Sí. Sí, absolutamente. Quiero decir, no creo que Israel tenga una opción en eso. Creo que tiene que, como dices, hacer de esta la última guerra de Gaza. Pero quiero decir, es el instinto humano más común alejar las cosas hasta que no puedas. ¿Sabes? Quiero decir, la mayoría de las evasivas que las personas sufren, ¿sabes? Evaden hasta que ya no pueden más, pospones las tareas hasta que ya no puedes posponerlas más. Es absolutamente la naturaleza humana. Y más aún cuando es algo realmente desagradable con lo que tienes que lidiar. Y tal vez no vayas, por cierto, solo quería decir una cosa más sobre eso porque mencionaste la arena de Manchester. Sí digo en el libro, y ha estado mucho en mi mente, que una de las preguntas que también debemos hacernos en todo esto es: hubo dos sobrevivientes del Festival Nova que fueron al Reino Unido en 2024 para aumentar la conciencia sobre los trastornos de estrés postraumático y otros que ellos y otros sobrevivientes de terrorismo padecieron. Y estos dos sobrevivientes de la fiesta Nova, como tú sabes, pero algunas personas que están viendo podrían no saberlo, fueron realmente detenidos en el aeropuerto de Manchester por las autoridades del aeropuerto, y uno de los guardias dijo que la razón por la que los estaban deteniendo era que no querían que estos dos israelíes, creo que la cita exacta fue, hagan aquí lo que están haciendo en Gaza. Y yo estaba profundamente impactado por eso y avergonzado por eso como un sujeto británico, que dos sobrevivientes de terror deberían ser sometidos a tal ultraje al visitar un país. Pero yo lo intento al revés y digo, si dos personas que sobrevivieron al atentado suicida en el Manchester Arena viajaran a Israel o a cualquier otro lugar en el oeste y fueran detenidos por las autoridades de ese país, porque ellos, las víctimas del ataque terrorista, podrían estar intentando cometer un ataque terrorista. Vaya, estaríamos Indignados, vaya. el mundo estaría indignado. Vaya, ese empleado del aeropuerto no duraría mucho en su trabajo. ¿Por qué de nuevo los víctimas tienen que ser retratados como los perpetradores?
¿Por qué las víctimas en este caso son tan singularmente indignas de simple empatía humana? Para hacer esa pregunta es empezar a responderla, porque quizás al decir que lo merecían, que se lo buscaron debido a algún pecado original, un motivo que encaja muy bien dentro de la mentalidad y el legado intelectual occidental, es mucho más fácil que enfrentarse a la realidad del mal. Y si estamos tratando con quizás algunos de los fundamentos teológicos del discurso moderno, creer en un pecado original que necesita ser rectificado para que el mundo sea redimido es quizás una historia que es más fácil de creer que la persistencia del mal como una fuerza en el mundo. Douglas, hablaste antes sobre la tendencia humana natural de alejar los problemas hasta que ya no puedes resolverlos. Pero me pregunto si hay algunos problemas que se han postergado durante tanto tiempo que simplemente ya no pueden resolverse. Y específicamente me refiero al problema de Qatar. Qatar ha jugado, en mi opinión, un papel nefasto en este conflicto, también en mi opinión. Se posiciona como un mediador neutral entre Israel y el régimen de Hamás, mientras que Qatar condenó a Israel por la masacre del 7 de octubre, mientras la masacre del 7 de octubre aún estaba en curso, nunca ha condenado a Hamás por nada. Ha estado financiando instituciones de élite occidentales con miles de millones de dólares. Eso es lo que puedes hacer cuando tienes una población de 300,000 personas apoyada efectivamente por esclavos asiáticos. Trabajo forzado y enormes reservas de gas sin nada en qué gastarlas, y los cataríes han comprado enormes extensiones de bienes raíces físicos e intelectuales en todo el oeste. Qatar es uno de los patrocinadores estatales de Hamás, y Qatar está diciéndole a Hamás que mantenga a los rehenes hasta que obtengan un trato de rescate que les permita mantenerse en el poder. Ahora era Mandy Damari, la madre del último rehén británico, Emily Damari, gracias a Dios. Ya ha sido liberada en el rescate que fue a Gran Bretaña a finales de noviembre, creo que fue. Publicó una columna en The Times pidiendo a Gran Bretaña que use su poder para liderar una iniciativa internacional para llevar ayuda a los rehenes. Aquí lo llamamos el Corredor de Ayuda Humanitaria Emily Damari. Y alentamos a las personas a escribir cartas a sus diputados exigiendo eso. Ella dijo que la ayuda debe llegar a los rehenes para mantenerlos con vida hasta su liberación. Qatar, Turquía y otros países que apoyan a Hamás deberían usar su influencia. De lo contrario, deberían enfrentar sanciones. Eso exigió la madre del último rehén británico en Gaza. La siguiente semana, el emir de Qatar visitó Gran Bretaña y el pobre rey se vio obligado a sonreír y sonreír mientras celebraba un banquete de Estado para el emir de Qatar en el Reino Unido, solo días después de que Mandy Damari suplicara que se presionara a Qatar. Como si nada hubiera pasado, como si no patrocinara a un régimen que tenía a un ciudadano británico de rehén. Me hubiera gustado ver a Gran Bretaña usar su influencia sobre Qatar y decir: no hay rehenes, no hay Harrods. Tenemos peso. Vamos a hacerlo valer, sí, pero he llegado a la conclusión de que no es que Gran Bretaña no quiera hacerlo, es que no puede. Simplemente ya no puede, porque Qatar ya tiene demasiado poder sobre ella, no solo Gran Bretaña. Creo que podría ser la misma situación en América, que Qatar ha comprado tantas cosas, tantas personas, para desinvertir del dinero qatarí haría que desinvertir de Rusia parezca extremadamente fácil. Sí, han sido muy astutos comprando personas, instituciones, entidades. Y ellos, quiero decir, por supuesto, el juego al que han estado jugando ha sido para pretender que, ya sabes, después de quemar la casa de tu vecino, si apareces 15 meses después con un extintor, deberías ser recompensado como algún tipo de héroe. Y yo no comparto esa opinión. Creo que la cuestión qatarí es una de las más importantes. Yo te digo esto, lo pongo en el registro. Creo que en algún momento, en el futuro, el terrorismo patrocinado por Qatar será responsable de algo en algún lugar del oeste, aparte de Israel, que nos llevará a considerar la aceptación del dinero qatarí
en esta era tan mal vista como la aceptación del dinero saudí durante los años 1990 y hasta el 11 de septiembre. Creo que Qatar es ahora lo que Arabia Saudita fue durante muchos años. Es un financiador del terrorismo, un patrocinador del terrorismo, un anfitrión del terrorismo. Y en algún momento la gente se dará cuenta de eso, parece que aún no lo han hecho, pero creo que lo harán. Y, mira, el emir no es el primer invitado embarazoso que ha tenido que ser invitado al Palacio de Buckingham. La difunta reina, por supuesto, tuvo que alojar a los Ceausescus en Malaca. Se escondió en las flores, ¿no es así? Se escondió en los parterres de flores del Palacio de Buckingham para esconderse de Ceausescu así. Creo que no estaba muy entusiasmada con ellos como invitados. Pero por qué cuando el emir de Qatar llega a Londres, la gente no le pregunta sobre estas cosas? ¿Por qué no está a la defensiva? Y hay muchas razones. La principal es el dinero. Y creo que deberían estar a la defensiva. No veo ninguna razón por la cual este pequeño y horrible Estado esclavista debería ser considerado como dueño de nosotros en Occidente. No creo que deban, no creo que lo hagan. Y creo que deberíamos demostrar que no lo hacen y si eso significa amenazarlos, confiscar activos, eliminar la base americana. Dije esto al principio de Trump. Regreso a la oficina, dije que una de las 10 cosas que deberías hacer es eliminar o incluso solo amenazar con eliminar la base de los Estados Unidos y tal vez dársela a los Emiratos, que realmente han sido bastante increíbles en los últimos años. Y luego, ya sabes, dejar a los cataríes a merced de los vientos que soplan a través de la región. Y, ya sabes, mientras tanto quiero decir, no se puede decir lo suficiente a menudo. Ya sabes, muchos de tus espectadores saben esto, pero Sheikha Musa, la madre del emir, por supuesto, lloró a Singwa en su muerte. Un amigo americano me dijo, bueno, quizás ella sintió que tenía que hacer eso. Y yo respondí, bueno, ¿qué te dice si ella sintió que tenía que hacer eso? ¿Qué significa eso? Te dice sobre la población catarí y otros. Yo sé que escribí una columna bastante fuerte, si puedo decirlo yo mismo, sobre esto cuando los cataríes visitaron Londres y dije entonces que ya sabes, todos los perfumes de Knightsbridge o Arabia no deberían poder lavar el hedor de sangre de esas pequeñas manos sangrientas. Hemos estado discutiendo aquí por qué la guerra del 7 de octubre y la masacre del 7 de octubre realmente importan para Occidente. Hemos hablado sobre las luces de advertencia que ha mostrado el nefasto papel de Qatar, de repente arrojando luz sobre lo que Qatar ha estado haciendo en Occidente. Hemos estado hablando sobre los problemas del extremismo y el radicalismo y el sucio pequeño secreto del antisemitismo. Pero me pregunto por qué piensas que finalmente esta guerra a la que has decidido dedicar tu primer libro en los últimos años importa tanto para el futuro de la civilización más allá de las cuestiones de sectarismo y Qatar, y escribes en el libro que el derecho de Israel a luchar y ganar tal guerra es vital no solo para Israel, sino también para Gran Bretaña, América y cualquier otro país occidental puede luchar tal guerra. Y creo que estás equivocado. Creo que la guerra importa porque si Israel cayera ante el régimen iraní, expondría a Europa a un ataque de este régimen radical que tiene sus ojos en el resto del mundo. Creo que importa porque una derrota israelí excitaría a los yihadistas de todo el mundo que lo interpretarían en términos apocalípticos milenaristas. No estoy seguro de que el derecho de Israel a luchar en esta guerra importe para Occidente, porque creo que Occidente ha sido perfectamente capaz de ser completamente hipócrita. Y diciendo, haz lo que digo, no lo que hago. Y esa es la impresión israelí de que para las personas sentadas en Torres de Marfil, tal vez Torres de Marfil financiadas por Qatar en Occidente, en Gran Bretaña y América, pueden desde la comodidad de la distancia decir que no deberías hacer esto, no deberías hacer esto. No importa lo que hayamos hecho o que en tu lugar quizás haríamos lo mismo. Haz lo que digo, no lo que hago, y por lo tanto, ya sabes, si el oeste tira a Israel debajo del autobús, no creo que haya un punto de principio aquí. Eso socavaría la capacidad del oeste para luchar una guerra similar en el futuro. Si el oeste necesita defenderse, hará lo necesario. Las críticas a los israelíes en 2023 serán condenadas. Es posible un... Yo más bien admiro a los franceses en esto por su capacidad para
predicar constantemente una cosa y hacer otra. Siempre que Francia siente la necesidad de intervenir en cualquier lugar, particularmente en sus antiguas o actuales colonias, lo hace sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Mientras todo el tiempo aconseja a Israel y América y a otros para asegurarse de que siempre tengan la aprobación del Consejo de Seguridad para todo. Así que sí, quiero decir, había un considerable grado de doble estándar, triple estándar, cuádruple estándar. Simplemente digo lo que quiero decir con eso. Cuando dije, es que lo que citaste fue que yo creo que si las cosas van por el camino que creo que van, entonces es imperativo que el oeste se dé cuenta de que hay mucho que aprender de Israel, porque todos podríamos estar aún en una situación similar y ruego a Dios que no sea el caso, pero bien podría ser el caso, especialmente si no enfrentamos algunos de los problemas que abordo en este libro. ¿Tú? ¿Crees que el oeste podría encontrarse en la misma posición debido a un problema interno? Sí. Problema de islamismo seguro, entre otras cosas, sí. Por supuesto, solo rezo para que no suceda, pero creo que cuanto más pospones la solución del problema, más probable es que tengas un problema. Pero sí, quiero decir, sabes, citaste las acciones en Mosul y así el otro año, hace casi 10 años, tienes razón, quiero decir. Me gustaría pensar que si Gran Bretaña o Francia o América enfrentaran un enemigo que intentaba eliminarlo como los enemigos de Israel, que ahora sabemos que intentaban hacerlo en el séptimo, no solo desde el sur, sino simultáneamente esperaban desde el norte. Es impactante que el 7 de octubre iba a ser tan significativo. Más destructivo de lo que fue. ¿Y si eso hubiera sucedido? ¿Sabes? Una pinza. Movimiento entre Hamas desde el sur y Hezbollah desde el norte. Es un poco apocalíptico e inimaginable, pero creo que si otros países del oeste enfrentaran algo similar, me gustaría pensar que podríamos movilizarnos y me gustaría pensar que podríamos hacer lo que fuera necesario para defender a nuestra gente. Y creo que eso es posible. Creo que sería muy imprudente por parte del oeste usar a Israel como chivo expiatorio para postergar problemas que necesitamos abordar nosotros mismos. Creo que deberíamos ver a Israel, como dices, como una advertencia y una inspiración. Una advertencia de lo que es posible y una inspiración de lo que podríamos hacer nosotros mismos si nos enfrentamos a un momento de prueba. Y eso es, en mi opinión, una de las cosas más importantes que he aprendido en el último año y medio, es que incluso en los momentos más imprudentes, incluso cuando piensas y las generaciones mayores piensan que los jóvenes se han debilitado y así sucesivamente, todavía puedes levantarte cuando te llaman. Y creo que la generación más joven en Israel y otros en este país lo han hecho y han sido notables. Y creo que deberían ser vistos como una inspiración para sus homólogos en el resto del oeste. Y como creo que digo en un punto del libro, ¿sabes? Es como ese tipo de meme de internet con un hombre occidental. Tienes un par de opciones en el camino frente a ti. Para ponerlo de la manera más simple, por un camino llegas a venerar cultos a la muerte. Llegas a venerar a personas como Sinwar y Nasrallah y Dania y así sucesivamente. Y por el otro está el camino del heroísmo. Y deberías tomar el camino heroico. Como tantos israelíes lo han hecho. El libro menciona una conversación divertida con una joven de 19 años durante una cena de Shabbat. Cuando le preguntas qué hace, ella responde que es una experta en inteligencia sobre Yemen. Y creo que eso tampoco es un mal camino para un occidental. Hombre, pero Douglas, este problema no es realmente tan hipotético como nos gustaría pensar y quizás no tan descabellado porque la guerra ha regresado a Europa. La guerra regresó a Europa hace 3 años con el ruso
invasión de Ucrania, esta guerra de agresión que está obligando a los europeos a replantearse la totalidad de su arquitectura de seguridad, replantear las armas nucleares, replantear la conscripción, replantear los armamentos, replantear su contrato social básico, replantearlos de una manera que creo que finalmente, como un efecto secundario, probablemente hará que Occidente sea más comprensivo con Israel porque su largo descanso de la historia ha terminado. La capacidad de fomentar estados de bienestar generosos bajo el paraguas de la protección de seguridad estadounidense y luego burlarse de los israelíes que tienen que tomar decisiones difíciles sobre la vida y la muerte. Eso se acabó porque los europeos están volviendo a tener un despertar muy grosero a la historia. Y me pregunto, desde tu cobertura de Ucrania y de alguna manera flotando entre Ucrania e Israel, de vuelta en, ya sabes, la seguridad del oeste, Ucrania e Israel de vuelta en la seguridad del oeste, ¿cómo crees que ese discurso sobre seguridad, sobre responsabilidad cívica, sobre supervivencia, sobre guerra, está cambiando? ¿Qué está cambiando en el zeitgeist? Solo una cosa es que cuanto más cerca esté tu país de Ucrania, más lo sientes en Europa. Sí, acabo de regresar de Ucrania hace unos días y los estados bálticos, Polonia y otros están adecuadamente preocupados y están aumentando su gasto en defensa. Como resultado, cuanto más al oeste te alejas de allí, más laxas son las personas, las poblaciones, los gobiernos. Incluso Gran Bretaña está reduciendo su presupuesto de ayuda internacional para financiar la defensa. Sí. Gran Bretaña desvía fondos de UNRWA hacia el ejército, en mi opinión. Lo mejor, fantástico. Sería el mejor giro posible. Muy bien, eso es un ganar-ganar. Creo que probablemente... Bueno, esto es solo una corazonada, pero creo que en realidad no creo que los pueblos de Europa, cuanto más al oeste vayas, estén realmente conscientes de todo esto y viviremos en un estado de negación el mayor tiempo posible. La historia sugiere que siempre pospones las cosas hasta el último momento. Si los líderes europeos dicen lo que piensan, entonces no deberían estar jugando con aumentos del 0.25% en el gasto de defensa. Estarían gastando a niveles significativamente más altos. Bueno, como digo, siempre históricamente es la pregunta. Miramos hacia atrás y nos preguntamos por qué no lo previeron, se prepararon o actuaron. Y siempre es lo mismo, que es que los seres humanos no lo hacen hasta que tienen que hacerlo. Y probablemente sea lo mismo. Y si Europa puede evitar y América puede evitar tener que mirar de frente al mal y a la cara de la guerra nuevamente, entonces bien por ellos. Si no pueden, tendrán que recurrir a las reservas que tienen. Pero yo se lo digo, esas reservas no son solo financieras, no son solo militares, son morales. La pregunta es: ¿a qué reservas morales recurres? ¿Por qué estás luchando? No solo contra qué estás luchando. Esa es una de las lecciones que este país ha aprendido y creo que ha enseñado a gran parte del resto del mundo. No se trata solo de lo que sucede cuando llega el momento de prueba, se trata de qué personas has estado preparando para ese momento de prueba. Douglas, permíteme devolverte la pregunta que acabas de hacer. Dijiste que a lo largo de la historia, la gente siempre llega tarde para hacer difíciles realizaciones. Solo en el momento de la verdad, y luego te preguntas en retrospectiva, ¿por qué no lo vieron? ¿Por qué no pudieron ver esto venir? El 7 de octubre ha cambiado todo para nosotros en Israel, para nosotros personalmente, para nuestra región. Todos hemos estado en un viaje intelectual en el que hemos estado reevaluando lo que nos equivocamos, nuestras suposiciones básicas sobre la región, sobre nuestros enemigos, sobre nosotros mismos. Sobre todo, y me pregunto, ¿qué crees que no te diste cuenta hasta que fue demasiado tarde? ¿Qué ves ahora mirando al corazón de la oscuridad como crítico social de esta región del oeste? ¿Qué ves ahora que quizás no viste antes del 7 de octubre que te dio una bofetada en la cara y ahora lo ves que es demasiado tarde y quizás desearías haber arrojado luz sobre ello hace 5 o 10 años?
desearía tener una respuesta para esa pregunta. Supongo que hay muchas cosas como todos nosotros que no veo venir, pero no sé, creo que he usado bien mi tiempo, ¿eh? Creo que he intentado usar mi voz lo mejor que puedo para advertir y preparar, y también para alentar donde puedo. Mm, ¿Qué haría si supiera lo que sé ahora? No lo sé, creo que prácticamente lo mismo. Me conmovió mucho cuando mi libro Una extraña muerte de Europa salió hace unos 8 años, o así, ahora. Lo escribí hace unos 10 años y me conmovió profundamente. El difunto amigo, el rabino Jonathan Sachs, quien me envió un mensaje sobre eso. Y citó, esto suena como una jactancia, pero lo digo con toda humildad, me citó una escritura y dijo, si ellos escuchan o dejan de escuchar, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Y eso me conmovió mucho, me humilló y también me preocupó. Bastante carga. Y un amigo mutuo del rabino Sachs y mío me dijo, sabes Douglas, que ser un profeta es un trabajo terrible. Porque lo mejor que puede pasar es que todo salga mal, como dijiste que sería, y eso no es ninguna alegría. Y la otra opción es que tienes que estar totalmente equivocado en... Entonces no eres un profeta y estás sin trabajo. O eras tan profético que advertiste a las personas y lograste que cambiaran su rumbo, pero a veces hay poco consuelo en decir te lo dije. Es un trabajo terrible. Douglas Murray, autor de Sobre democracias y cultos a la muerte, Israel y el futuro de la civilización. A la venta ahora, Douglas. ¿Cuándo vas a escribir el próximo libro para que pueda tenerte de vuelta en el podcast lo antes posible? Prometo que será lo más pronto posible. Ya estás pensando en una idea para el libro. No podría decir nunca. No dejes de hablar, nunca dejes de escribir. Doug Samari, gracias por venir al programa, es un gran placer. Y eso nos lleva al final de este doble episodio de gran éxito. Del Estado de una Nación con Douglas Murray, autor de Democracias y Cultos de Muerte, Israel y el futuro de la civilización, ya disponible. Te recomiendo comprarlo, lo leí para prepararme para estos episodios. Y fue una lectura fascinante. Bueno, poder desglosarlo con Douglas Murray en nuestro estudio en Mindspace La Guardia Tel Aviv. Como siempre, si disfrutas estos episodios, y espero que así sea. Si has terminado 2 episodios consecutivos, suscríbete en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tus podcasts. Dale me gusta en redes y comparte el link con amigos que creas disfrutarán aprendiendo más con nosotros. Más allá de los titulares y entre líneas, soy Elon Levy y gracias por unirte a nosotros.